El tema o el título es colonización orgullo, porque no se hablan las lenguas originarias dentro del aula. Pero ese es nuestro tema, pero en la materia de educación indígena. Pero en este caso queremos como relacionarlo, o sea, las dos materias, ¿no? Porque el proyecto con trabajo con Carrillo se supone que es una investigación en donde se va a publicar en unos libros, pero en colaboración con diferentes países, que en este caso vendrían siendo que Colombia, Brasil y en caso como un caso, pues Chile, ¿no? Entonces, pues queremos combinar esta materia de taller de investigación en el aula con el seminario de educación indígena. En este caso queríamos tomar también el enfoque de colonial. Sí. Bueno, también para tomar en cuenta todos aquellos aspectos de retroalimentación que se llevan adentro del aula, que no pones directamente en la investigación de que, pues tal vez yo creía esto, pero se lo planteas a tu profesor y el profesor dice, no, pues es que eso no es lo que sucede. Y ya dentro del aula, ¿cómo se da pues un diálogo con tus compañeros? Entonces, poner pues todos esos procesos en otra investigación. No. Además de que consideramos que es una investigación complementaria porque estamos llevándola a cabo en el entorno universitario, ya que pues sí, o sea, vamos a ver cómo se influye el entorno que está en el aula con el entorno que está afuera del aula, o sea, en el mismo ámbito de entorno universitario, por ejemplo, afuera, y pues con esto darnos cuenta de cómo es que las lenguas originarias se pierden o se siguen fomentando. Contextualización. Eso. Bueno, somos alumnos de pedagogía, estamos estudiando en el 7º semestre y lo que pretendemos hacer aquí es una documentación de nuestro proceso de investigación de la materia investigación en el aula, que es algo que estamos trabajando con otra materia que es seminario de educación indígena. Nuestra investigación es sobre las lenguas originarias y el proceso de colonización latente en los procesos formativos. Esto apoyado con el sistema de becas para los alumnos que pertenecen a pueblos indígenas y afromexicanos. Nuestro proyecto de investigación va a estar apoyado, bueno, va a ser parte del proyecto COIL que está impulsado por el profesor Carrillo es uno de los que forman parte de este proyecto, entonces vamos a complementar la investigación en el aula y la del seminario de educación indígena. Lo que tenemos planeado hacer es articular ambas investigaciones, es decir que vamos a estar por una parte en la materia de seminario de educación indígena, esta parte de la elaboración del artículo y la parte escrita, y con el profesor Escamilla queremos hacer esta parte documental, es decir, lo que no se ve y las partes que no mostramos en la parte de la investigación. Es decir, esta parte, esta plática, estas discusiones y la manera en la que vamos a llegar como acuerdos para decidir qué es lo que vamos a poner en el artículo y qué es lo que no vamos a poner. Realmente una población a la cual nos vamos a dirigir, que pues en este caso sería la universitaria de la FES Aragón, y de otras facultades, porque yo soy parte de la beca del SBAYA para población originaria, bueno, para gente originaria de pueblos indígenas. Y en este caso son chicos universitarios y de preparatoria, pero pues yo solamente tomaría o les pediría la entrevista a los chicos universitarios, sin importar la facultad, porque los que forman parte de esta beca hablan una lengua indígena, son parte de un pueblo originario y pues por ello tienen como más clara la realidad que vive una persona de estas poblaciones y pues más en contexto cómo se hablan las lenguas. Además de que pues nos vamos a enfocar a los universitarios de la FES Aragón, porque queremos saber cómo se lleva a cabo la interacción en el aula y si las personas que llegan a hablar una lengua originaria tienen, ¿cómo se podría decir? Tienen la facilidad de que sus compañeros les permitan esto o simplemente se guarden esas cosas y no digan, oye, yo soy parte de un pueblo originario. Y además, bueno, a ver, agárrala tantito. Con la parte de la investigación,
el profesor Carrillo nos estaba diciendo que íbamos a empezar a trabajar también con los estudiantes de comunicación y periodismo. Entonces lo que nosotros tenemos pensado hacer son como estas entrevistas o preguntas, cuestionarios, en donde pues a ver si está como la posibilidad de que los compañeros pues nos puedan apoyar también como realizando a lo mejor ciertas entrevistas a los alumnos de aquí de la FES, porque nosotros queremos enfocarnos más a estas entrevistas como a lo mejor así virtuales en videollamada o a lo mejor escritas, pero con las personas que son pertenecientes a la beca. En este caso, pues siento que sería mejor que nosotros así, pues nosotros, ¿cuántos somos? ¿4? Ajá, tengamos tengamos como tengamos como el contacto o el habla directa, o sea, el diálogo directo con los de, pues con los que son los de la beca. Además de que tenemos que tener en cuenta que no solamente son personas que hablan como una lengua originaria, sino que pues existe como esta diversidad. Entonces no nos estaríamos enfocando solamente a lo mejor en a una comunidad en específico, sino que tendríamos estas perspectivas que nos van a permitir como ampliar este enfoque de colonial que queremos y por qué es importante como tenerlos en cuenta en este ámbito tanto académico como ¿cuál? Social. Como académico social. Para la investigación, lo primero que llevamos en la parte escrita es la delimitación de la población, que en este caso pues son los alumnos que pertenecen o que son beneficiarios de la beca. Los segundos pues son los estudiantes de la FES Aragón, que pues residen aquí, o sea que estudian aquí en la FES Aragón. Y llevamos también ya la pregunta de investigación. ¿Quieres leer la pregunta? La pregunta de investigación es, ¿por qué a pesar de los avances legales y de inclusión en la actualidad, muchos hablantes de estas lenguas originarias no las utilizan abiertamente en la universidad, ambiente cotidiano y otros espacios sociales? Esto es lo que llevamos primero. Luego el planteamiento del problema. El primero ya hicimos como un pequeño escrito, ¿no? Lenguas, 68 lenguas originarias y el español, quedan en total 69. Pero también queremos ver cómo el español ha formado o ha sido esta lengua dominante que también se ha tomado como moneda de cambio para ser como civilizados. Ajá, como una visión civilizada. Queremos criticarlo, ¿no? Lo primero que ya tenemos es que va a ser cualitativa. ¿Qué más? ¿Qué paradigma usar? Estábamos proponiendo uno interpretativo, ¿no? Porque trata acerca justo de retomar las experiencias de las personas, ¿no? Entre nuestros instrumentos, pues buscamos entrevistar a estas personas no beneficiarias de la beca y pues creo que quedaría bien, ¿no? Pero pues por otro lado también como parte de pues ver esto que no se hablan y que hay una lengua dominante, hegemónica, pues también estamos abordando temas acerca de la decolonización, entonces también entraría en el sociocrítico, pero no sabemos qué acciones podríamos como tomar, ¿no? No sé si se puedan mezclar el interpretativo y el decolonial, porque el decolonial pues estamos buscando visibilizar pues estas cuestiones hegemónicas que han prevalecido y que han que han desplazado otro tipo de conocimientos. Entonces, ¿se podrán combinar el interpretativo de colonial? Porque siento que el crítico tendríamos que proponer ciertas cuestiones, o sea, hacer el cambio, porque de eso se basa el crítico, de cambiarlo, no solamente de criticarlo, sino de las propuestas que quieres hacer para cambiarlos. Sí. Entonces, ¿qué? Yo pienso que debe ser algo más interpretativo porque siento que el hecho de ya querer cambiar o modificar algo no es algo tan simple, ¿no? No es algo tan simple y además pues está haciendo en un espacio que solamente con un grupo que es beneficiario de becas. Entonces puede haber gente que ni siquiera aplique para esas becas o pues digo, es un grupo muy reducido, no sé cuántas personas. Como 300 O aproximadamente. sea, son 300, realmente es un número muy mínimo para generalizar, ¿no? Para generalizar, algo más interpretativo que querer cambiar algo. Y tendríamos que agregarlo interpretativo. Entonces, interpretativo de colonial, ¿nos quedamos? Sí. Entonces ya, esa es la pregunta. Las metodologías de colonial.
Es que es un... ¿Ese también entra el estudio de caso? Sí. Sí, porque... Tenemos 4 técnicas. Las entrevistas, la participación observante, la triangulación y el análisis documental. 4. 8 de octubre. del 2025 y es una de las sesiones en las que vamos a asistir. Nos vamos a estar organizando para seguir avanzando en el proyecto. Primero, bueno, ya vimos lo que es la contextualización, de que vamos a combinar las investigaciones, la población, es decir, a quiénes nos vamos a enfocar, la metodología que... Y ahora tenemos que ver cuál es la manera en la que nos vamos a acercar a las personas que son pertenecientes a la beca. La intención ahorita es hacerles preguntas, bueno, darnos una idea de cómo hacerlas y si es posible planearlas ya para ya tener las delimitadas, las preguntas ya delimitadas. Y pues sí, también tenemos que ver que sean como dirigidas, se pueden aplicar tanto como para los estudiantes pertenecientes a la beca, tanto como para los estudiantes que no pertenecen y son a la materia que será hoy. Nos vamos a enfocar en hacer una sola entrevista. O sea, un tipo de formato Para todos, ¿no? ¿De cuánto va a ser? Yo diría unas 6 preguntas, pero Sí, de esas 6 preguntas saquemos otras, como dijo Miguel, que tienes tu guión, Ajá. pero de todos modos vas preguntando si sale algo más, te das por ahí y si quieres preguntamos. O sea, como tener preguntas base, pero apoyarnos como de otras que vayan saliendo de la plática. Por eso no sería tantos, porque si son 15 preguntas y además aparte le agregamos otras que se nos ocurran en ese momento, va a ser un montón. Una persona te puede responder algo en una situación y otra persona te puede responder algo completamente distinto. Entonces ya estás viendo dos historias y ahí puedes preguntar. Porque son diferentes lenguas, entonces las preguntas o la visión que tienen no va a ser la misma. ¿Cómo va a ser entonces? Es que lo mejor y Como 10 años. Yo diría 8. 8 por si no había pensado lo que decía. 8 y tenemos contemplados que serán como 10, pero esas no las escribimos. 8 y máximo 4 o 5 Extra. extras que se te ocurran. ¿Como cuántas tendrán la duración de...? Pues ahí sí va a depender de lo que respondan las personas. Pueden ser hasta Estamos 20 contemplando minutos. máximo 20 o 15 minutos para igual no alargar tanto, pero pues para tener buena información, porque no podemos cerrarlos a solamente un ejemplo 5 minutos, porque pues ahí los mismos entrevistados dirían es que ¿por qué me estás pidiendo que una entrevista bien de preguntas abiertas si solamente quieres que te diga algo muy específico y nada más me pides 5 minutos? No, bueno, yo te quiero explicar el por qué. Entonces la intención aquí es tener entrevistas que nos den buena información para sacar también un buen artículo y por lo tanto sí, como dije, bueno, entre 15 y 20 minutos, mínimo 10. ¿De cuántas personas? Es que primero tendríamos que preguntar cuántas personas quieren participar. Bueno, si ponemos a la población que tengo en el WhatsApp son 160 personas, al 10% serían 16 personas. ¿Sería para una persona de cada carrera? Sí, creo que sería interesante. Tengo escolarizado y 3 en el Soyer. No, es que digo con la organización escolar. Sí, es que los de España no vienen más que sábados. 14 personas. Y preguntar lo yo siento que sería mejor si es como que cada persona hable una lengua diferente, o sea, que no, tratar de que no se repita. Bueno, eso también va a depender. Pero bueno, hay que ver si hay en todas las carreras. No, de las lenguas. Sí, ya hablamos de la beca. Y bueno. Por eso, o sea, de que Es que ahí no voy a agarrar por carreras, ahí va a ser, es que no les puedo decir, oigan, díganme una de carrera, ahí sí va a ser más por el hecho de que voy a dar el mensaje y les voy a decir, oigan, ¿quién quiere participar? Y pues ya los que están voluntarios pues van a ser los entrevistados porque no puedo obligarlos, ¿verdad? Y entonces si los que se ofrezcan hablan otomí o maya o zapoteco, pues aunque hablen lo mismo, todos tienen visiones distintas. Entonces, Digamos que son 8 preguntas. 8 preguntas. Ajá. O 6. Bueno, 8. 8 preguntas y contemplando 2 o 4 que surjan ahí. Y como de cuánto va a ser la duración de las entrevistas. Podemos de 15 máximo, ¿no? 15 minutos. Ajá. ¿Qué más? Población
podríamos hacer varias preguntas. No, pero y es luego, que para... dependiendo, pues hacemos la discriminación, ¿no? Para la duración. Sí, pero habíamos dicho antes, la vez pasada, que íbamos a hacer máximo 8 preguntas, ¿no? Sí. O 6. Porque, Porque en la entrevista podían surgir preguntas espontáneas con lo que nos iban diciendo, que máximo tenían que ser 4 o 3. Pero pues sí lo dividimos por indicadores, ¿no? sí. Primero es los datos de presentación o personales. Personales, ¿no? Hay que poner todas las que nos surjan y ya como dijo Mileta, somos descartes. Háblame de ti, Juan. Yo creo que eso es de... Ay, engloba todo. De personales, ¿qué más podríamos preguntar? estudios. Tu fama o ¿Qué tu fama. estudias? ¿En qué semestre vas? Hay tres preguntas, es el qué, cómo, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo. ¿Cuándo? Serían familiares. Sí, pero estamos de acuerdo que no sabemos si vive solo, si él se vino aquí a estudiar. Para eso es el de dónde Siento eres. que ahí incluiría, bueno, Sí. podríamos ponerla de dónde eres como el estado y ahí podremos poner La pregunta ¿vives solo? espontánea. Ajá, De- ¿vives solo o con quién vives? Ajá. Si la Porque ahí es donde planeamos, no puedes nos encontrar espontánea. más Para cosas. eso sería entonces en familiares, ¿no? Por eso, o sea, el con quién vives ya te está contextualizando un poco cómo es su vida, si se vino con toda su familia, si nada más se vino él, si se vino con ciertos familiares, eso se puede... Tienes puede mucha hablar. razón, Iván. ¿Tu familia habla una lengua indígena? ¿Tu familia habla una lengua indígena? Sí. No. Por eso ahorita la vamos a modificar, son preguntas base porque vamos a hacer un descarte y de ahí vamos a ver cómo las vamos a estructurar. O sea, y a lo que me refiero es que también podemos ir haciendo varias preguntas y ya las vamos a acomodar. Ajá, para Ajá. tampoco estancarnos como en Ajá, o sea, solamente preguntas que se nos ocurran que pueden ser importantes. Ok. ¿Hay algún espacio donde se fomente pues esto? Bueno, no como donde se fomente, sino como, De por ejemplo, el cubo. culturización. Ajá, donde puedas ir como a desenvolverte. ¿Tu familia o cuando ya estás con tu familia o tus conocidos que hablan tu lengua, hablas en español o...? Eso sí es muy importante, sí, ponlo. Pero, ¿qué te gustaría que implementara Ajá, tu ¿qué te escuela? gustaría? Eso sería como ¿O pregunta te final, gustaría? algo así. ¿Te gustaría? Se llama te gustaría. No, sería, No, no, como es su que ya opinión. haga propuesta desde su Ajá. experiencia. Porque te voy a decir, pues sí me gustaría, ¿no? Pero Ajá. ¿qué te gustaría? Dar mayor reconocimiento, para dar... No Para mayor. generar, Es que no hay reconocimiento por empezar. para No mayor. generar sería, ¿no? Dar reconocimiento. Es que el reconocimiento lo puede dar cualquiera, de que yo digo, sé que existen esas lenguas, las reconozco y ya. Por eso. No, pero el hecho de reconocer también Y- implica que tú sabes que están ahí. Pero es que es muy distinto reconocer a Por eso, hacer que se reconocer divulgue. y... no solamente vas a reconocer. Estereotipado, si se pudiera decir así, diciendo, eh, pues es que las lenguas, ¿para qué la aprendo, no? ¿Para qué aprendo una lengua? En este caso el náhuatl, el totonaco, entiendo yo la región totonaca de Veracruz y toda esa parte, ¿no? Parte de Puebla. Entonces, el mixteco, el zapoteco, porque hay más de 60 lenguas, ¿no? Y yo creo que ya no se habla precisamente porque ya no en un contexto económico, pudiéramos decir, no sirve. Así se está interpretando. ¿Por qué? Porque si yo aprendo desde niño, por ejemplo, el náhuatl, que es mi caso, ¿no? Y en una carrera, en cualquier carrera, pues no me van a, y además, y después de eso, en un trabajo no me van a decir, a ver, ¿sabes hablar náhuatl? ¿O sabes hablar totonaco? No me van a preguntar eso, me van a preguntar, ¿sabes el inglés? ¿Sabes el chino, por ejemplo, que ahorita está muy, una de las lenguas más habladas? Entonces yo creo que, según yo, más o menos se va por ese lado. Por eso la gente ha estado dejando de aprender. Justamente, no sé, si son 300 pesos, es una burla, sinceramente. Es difícil
lo costoso es de traducir cualquier idioma, ¿no? Sí. De un idioma a otro, y que te paguen 300 pesos por eso, es una burla, ¿no? ¿Familia habla una lengua originaria? Desde mis abuelos, mis papás, mis hermanos. De hecho, yo he tratado de conservar, o mis hermanos más bien también igual, fomentamos el uso del náhuatl entre nosotros, ya sea por llamadas, ya sea por mensajes, hasta por mensajes, por WhatsApp, o en las redes sociales. Tratamos o siempre que nos comunicamos, nos hemos comunicado en náhuatl, ¿no? En náhuatl. Y andando en las ciudades, por ejemplo, a veces en la Ciudad de México, por ejemplo, que andamos en el centro y andamos hablando, hemos tratado de no erradicarlo de nuestras vidas, ¿no? Sino que más que nada fomentarlo. Sí. Está perdiendo y va para allá, se va a perder si no se hace nada, ¿no? Justamente. Sabía hablar español, creo que bien para nada. Sí. Entonces, a los 15 años yo aprendo a hablar español. Y entonces hubo muchas limitaciones en la escuela, en la secundaria, pero después de que sales fuera, pues te obliga a hablar español, sí. o aprendes, sí. No hay de otra. Sí. Entonces, pero eso ya pasó después de 15 años, ¿no? Cuando ya tenía 15 años. Sí, fue más trabajoso, ¿no? Porque como ya estaba muy acostumbrado a hablar el náhuatl y luego venir a aprender el español que no estaba tan familiarizado, ¿no? De que en su contexto, en su familia, se hablaba más el náhuatl. Entonces no era como que le dijeran hay que aprender el español, sino que hasta que fue más por su iniciativa y por culpa de la escuela, porque no estaba esta inclusión de que los profesores le hablaran o en náhuatl, sino que era más de te hablo español, los libros vienen en español, así que tienes que aprenderte el español. Así es. De hecho, en la secundaria fueron muy tolerantes los maestros, ¿no? Para que yo me pudiera comunicar, por ejemplo, con los maestros, tenía un primo que era ocupaba como si fuera mi traductor, ¿no? Un intermediario entre los maestros y él. Sí. Él sabía bien y todo. Pero una vez que salgo de la secundaria y entro al bachillerato, pues ya es otra cosa, ¿no? Una percepción mía. No puede ser que solo sea un pensamiento o una idea mía, ¿no? Pero no hay primero no hay con quién hablar. No hay en decir, no, yo también sé hablar náhuatl, hay que hablar todos náhuatl. No hay, pues, entonces, o quien lo sabe tampoco lo dice, ¿no? Entonces, primero no hay con quién hablar. Y segundo, no se dan esas condiciones de decir, yo me considero indígena de los pueblos originarios. Sí. No hay esa... en mi percepción, yo diría que no hay esa oportunidad. Hay libertad de expresión. Sí. Y yo creo que si uno dice, lo grita y te van a dejar que grites y hables, ¿no? Pero no hay esas condiciones como para hablar con otras personas, porque para hablar se necesitan dos personas que se necesitan dos personas, ¿no? Eso es obvio. Y entonces, si uno no sabe con quién hablar, pues simplemente no dice, no, pues yo ando gritando que soy de tal lugar o yo sé hablar eso. ¿Una vez en algún momento de su vida llegó a sentir vergüenza de formar parte de un pueblo originario o de hablar la lengua? No, nunca, y creo que hasta que me muera nunca negaré mis raíces. Donde quiera que he estado, siempre he dicho dónde soy originario y que soy náhuatl, orgullosamente, y siempre será así. Nunca negaré mis raíces,
Al final de cuentas, dicen por ahí que lo que se dijo Juan Gabriel, creo que lo dijo, lo que no, lo que, ¿cómo dijo? Que lo que se ve no se pregunta, algo así. Entonces, yo soy de pueblos originarios, indígenas, indios, como quieran llamar, yo lo soy. Y si alguien, por eso, con esas palabras nos quieren ofender o discriminar, o pues, con indios o indígenas, apunten en la lista, yo soy eso. Hablo tzotzil. Ahorita vivo con mi mamá y mi hermano y mi hermana mayor. Sí, en general, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿hablan alguna lengua originaria? Sí, todos hablamos la misma lengua. Ok. ¿Y todos hablan español? Solamente mis hermanos y mi mamá y algunos tíos. O sea, por ejemplo, mi abuela ya no habla español, aunque lo entiende un poco. Familia como más nuclear, o sea, mi mamá y mis hermanos hablamos español, o sea, nos comunicamos en español, aunque de repente pues llegamos a hacer uso de algunas palabras en nuestra lengua, entonces hacemos como una conversación mixta, por así decirlo. Pero en general, en su mayoría en español. Pues creo justamente el no dejar como morir algo que somos, o sea, no, no tenemos como esta idea de, es que el español es mejor, o sea, si intentamos, o sea, por ejemplo, mi mamá, como yo migré muy pequeña, se me olvidan muchas palabras de mi lengua, entonces, con el poco uso que le he dado, se me ha ido olvidando más palabras, entonces mi mamá siempre está intentando hacer que yo siga aprendiendo, me dice como de que hoy solo vamos a hablar en Totil. Y digo, esas son maneras pequeñas en las que mi mamá promueve que también sigamos usando nuestra lengua. En la universidad sí hay un poco, o sea, sí profesores llegan a tocar esos temas, pero es como de manera muy, muy superficial. Realmente no le dan la importancia que merece. Y sí considero que es necesario implementar pues una conciencia en cuanto a que es importante que no lo perdamos. Sí, yo creo que más que nada en la adolescencia, o sea, en secundaria y un poquito inicios del bachillerato, porque ya cuando migré aquí sí era como una discriminación, ¿no? De hacer chistes, de hacernos menos por el origen, entonces uno como para protegerse evita tocar esos temas o los esconde, entonces sí en esa etapa era como no lo mencionaba tan abiertamente, o sea, solamente con personas como de mucha confianza, sabía que no me iban a decir nada, pero no era algo que yo consideraba que pudiera decirlo tan abiertamente porque sentía que me iban a ver feo, ¿no? Hay diversos cantos, como más infantiles, que me solía cantar mi abuela o solía oír ahí en la escuela, entonces hacían como mucha alusión a la tierra, al maíz, al cultivo. Entonces son como ese tipo de cosas. ¿Hay alguno del que te acuerdes, del que me pudieras compartir un fragmento chiquitito? Hay un canto que no recuerdo todo, pero recuerdo como el inicio que es Olomchom Tabinagel, Olomchom Tabanavil, que significa como gato serpiente en el cielo, gato serpiente en la tierra. Mi papá habla chol y mi mamá habla náhuatl. Entiendo, no las hablo. Okay. Mis abuelos me hablan en su lengua. Hablan español. Bueno, mis abuelos maternos hablan español, pero nos hablan en su lengua. Okay. Y ya mi abuela paterna, ella sí siempre nos habla en su lengua. Pache, yubi, kinikaba,
eh, Jinuch, Jinuch, Edma Hermín Martínez Martínez, Choyonol, Ki Saltoriagua, Chiapas, Jini Javilel, Uñuch, Bu Lumpe, Guanchumpe, John Coloti, que fue licenciatura aquí, Economía y UNAM. Eso es. Gracias. Eso es. Dice: Hola, mi nombre es Edna Hermina Martínez Martínez, soy de Santo Diagua, Chiapas. Tengo, en ese momento, era 19 años. Y estoy estudiando la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Pues, la verdad yo considero que no se le da mucha importancia en mi familia, como que no les interesa tanto, pues, como retomar esa lengua o bueno, ese origen. No, o sea, sí me gustaría como que le dieran más visibilidad porque sí, en parte, pues el hecho de conocer gente que se ve como un poco más, como menos blanca que usualmente algunos de los que van en esa prepa y no es como que vengan de lugares que sean como muy privilegiados, pero sí son personas que son llegarían a ser clasistas y me imagino que pues sí discriminarían a alguien que estuviera orgulloso de venir de un pueblo originario y pues yo creo que sería importante como hacer un tipo de, como, sí, yo creo un curso para incluir a todas las personas que pues vienen de diferentes lugares de la república. Pues no como tal vergüenza, pero sinceramente no es algo que me hagan sentir como de lo que debería estar orgullosa. Mucho gusto, soy Mucho Luz. gusto. Háblame de ti. ¿Cómo te llamas? Hola, soy César Gutiérrez, estudiante de Relaciones Internacionales aquí en la FES Aragón. Tengo 21 años, nací en el Estado de México, pero viví gran parte de mi vida en el Estado de Hidalgo. Actualmente, ¿con quién vives? Soy foráneo. Con respecto al tema de las lenguas y pueblos originarios, ¿tu familia habla alguna lengua originaria? Sí, mi mamá habla el otomí y mi papá habla el tepehua. En la sierra que yo crecí se llama Sierra Otomí Tepehua, principalmente por las dos lenguas indígenas. No es como una división, simplemente es como que en general en esta sierra se hablan las dos lenguas, principalmente el otomí, pero en Huehuetla, donde crecí y gran parte viví, se habla el tepehua. Entonces como que no es como que haya una división, simplemente es como que están las dos lenguas en esta parte de... gran parte de la comunicación que llevo con mis papás es en español, pero sí en algunas ocasiones llevamos interacciones en tepehua, más que nada cuando está mi abuelita, porque mi abuelita normalmente entiende más el tepehua que el español. Huehuetla principalmente se habla el tepehua, entonces crecí un poco más como con la lengua de mi papá, que es el tepehua, y mis hermanos también. En general como que hemos tenido más contacto con el tepehua que con el otomí, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, que he tenido como más interacción, yo como que tengo más conexión con ella, el otomí sí ha estado un poco más presente, pero entiendo más el tepehua que el otomí. En el caso de la FES Aragón no sé concretamente, pero de la UNAM sí lo hay. Por ejemplo, yo tengo la beca del PUIC. El PUIC es el apoyo económico, la beca que te dan semestralmente si perteneces o eres parte de una familia con comunidades indígenas o afrodescendientes. Entonces, en general, se han desarrollado estos espacios en donde tú puedes interactuar o llevar tu cultura en general a la UNAM. Entonces, específicamente la FES Aragón no, pero la UNAM sí ha encontrado espacios. No, más que nada porque no hay como tal una interacción que podamos llevar a cabo. En el dado caso existen como estas herencias, sin embargo no creo y no siento los espacios que estén aptos para llevar alguna interacción en las lenguas indígenas. Ay, qué difícil. Muchas veces sí, pero
siento que es más como por este estigma de que se cree que los pueblos indígenas tienen que tener una característica, ¿no? Y es justamente, creo que el romper esas barreras de decir no, este estándar, ¿no? De decir los pueblos indígenas solamente están limitados a esto, es creo que el principal estigma que me he enfrentado acá. Pero, por ejemplo, violencia como tal, no. Sin embargo, creo que sí se debería trabajar más en el estigma que hay sobre los pueblos indígenas, o más que nada en las familias que migran a la ciudad para buscar un mejor estilo de vida. Es decir, que se les pone como en una situación de que tienen que lucir de cierta manera para poder acceder a ciertos lugares, ¿no? Exacto. Y más que nada con todo esto de, en general, la nueva política que se emplea en México, la mujer indígena, creo que muchas veces se cierra solamente tener un estigma de cómo tienes que lucir o cómo tienes que estar para ser socialmente aceptado como un pueblo indígena. Sin embargo, creo que más de ello, la diversidad de México va no solamente en cómo luces o cómo te vistes, sino como esa identidad que llevas dentro. Y cómo lo expresas también. Entonces eso quiere decir que aquí en la facultad puede haber personas que hablan una lengua originaria o que tienen relación con los pueblos originarios, pero se puede tener como esta estigmatización de que tienen o que deberían de lucir de cierta manera para que se les reconozca, ¿no? Exacto, creo que ese es uno de los grandes retos que nos encontramos. Y por ejemplo, en el caso de relaciones internacionales, he conocido compañeros que vienen de diferentes pueblos, Guerrero, en el norte, tanto como Michoacán, Oaxaca, y no necesariamente tienen que tener como ese arraigo muy cultural como en vestimenta, sino que realmente tienen como este aporte cultural en su identidad interna, ¿no? Y creo que eso debe de bastarnos para seguir trabajando en reconstruir nuestra identidad como los pueblos indígenas de las diferentes comunidades que venimos. Bastante complicado porque hay bastantes comunidades indígenas que migran a la ciudad para buscar mejores oportunidades, para formar un futuro, y creo que lo hemos visto bastante con las juventudes, ¿no? En general, bastantes juventudes de los diferentes pueblos vienen a la ciudad a estudiar, vienen a crear un futuro académico. Sin embargo, creo que nos encontramos como en este reto de decir, dejo mi familia, dejo mi casa, mi hogar y me voy solo a la ciudad. Es un gran reto, tan solo como lo que ha sucedido hace unos meses con el huracán que devastó toda la zona oriental de la sierra. Bastantes personas estuvieron incomunicadas con sus familias, y eso crea una traba en comunicación que independientemente afecta a nuestra formación académica. No solamente eso, hay retos económicos que bastantes familias se enfrentan a la hora de emigrar. El vivir acá no es bastante accesible para todos. Muchas veces la economía de los pueblos indígenas, de las comunidades marginadas, llegan a ser limitadas al adaptarse a una ciudad. Más que nada en crear espacios seguros para nosotros en la periferia y que podamos acceder a esto sin la necesidad de ir al centro. Porque realmente es como una forma de segregación, ¿no? Exacto. Entonces dices, soy de aquí, pero de alguna u otra forma al buscar nuevas oportunidades tengo que enfrentarme a diferentes retos, incluso tú ponerte en peligro como persona. O sea, no solamente el hecho de decir, yo quiero ir acá, quiero acceder a nuevas oportunidades, sino que vienen como detrás de diferentes cosas que atentan también contra mi integridad, ¿no? Creo que sí. Muchas veces, como te digo, no solamente en RI, siento que en la facultad bastantes personas vienen de diferentes comunidades indígenas o comunidades rurales, y se puede crear espacios seguros en donde podamos como expresar nuestras culturas, nuestras tradiciones, llevar a cabo lo que nosotros conocemos también con la ciencia. Muchas veces se ha desprestigiado como lo que los pueblos indígenas saben o lo que desarrollan en sus conocimientos propios, por meritar un conocimiento, digamos, eurocentrista, tanto como de la parte occidental, y desmeritar los conocimientos que hay dentro de nuestras comunidades. Entonces yo creo que estos conocimientos deberían ser un poco más estudiados, quizás por nosotros mismos, implementar en la parte academia, y pues distintas maneras, tan solo en lo cultural, bastantes formas de introducirnos, exponer nuestras culturas y que podemos exhibir de dónde venimos. Es bastante difícil. Tenemos
una materia de tronco común que se llama Latinoamérica. No es tan relacionado con los pueblos indígenas, pero sí hemos estudiado la segregación que ha existido por bastante tiempo. Pero en el caso de, no recuerdo si en el centro de idiomas tenemos alguna lengua indígena, creo que sí, ¿no? Sí. También podría ser un gran medio de que podamos aprender las lenguas y los idiomas como tal. Pero, por ejemplo, en el plan curricular que diga esta materia es específicamente para estudiar pueblos indígenas o comunidades rurales, no existe. En el caso de estudiar estudios latinoamericanos, hemos visto bastantes casos de segregación de las comunidades, pero no nos hemos profundizado a estudiar algún pueblo indígena de Colombia, no sé, de toda la parte latinoamericana, incluso en México, ¿no? Sí. Que debería ser necesario porque han formado o han sido parte de la construcción nacional frente al contexto internacional. Y además de que son parte de, pero se les ha invisibilizado. Exacto. Y aparte, ahorita en en el sexenio que estuvo López Obrador, ¿cómo viste la manera en la que se abordaron los temas y el reconocimiento porque es algo que no se había visto anteriormente, de que a un presidente se le haya puesto que los pueblos originarios fueran y que lo reconocieran? O parte ¿Dentro de la facultad o en el contexto? En el contexto, sí. Pues tiene bastante, digamos, visibilidad. Tan solo yo cuando estaba todavía estudiando el bachillerato en Hidalgo, tuvimos la oportunidad de recibir las becas que nos apoyaban bastante para nuestra formación académica. Tan solo como el visualizar en el entorno nacional las comunidades indígenas, los grupos vulnerados, hacen que se cree estos espacios en las instituciones, en las organizaciones, y gracias a ello tenemos ahorita como esas becas, el crear espacios un poco más incluyentes. Entonces creo que sí ha sido bastante ayuda la visibilidad que han dado. Sin embargo, hay que seguir trabajando en unas cuestiones que siguen siendo segregadas. Tenemos a estudiar un poco más en la orilla y tienen que hacerse visible que no solamente es como mi caso, sino que realmente hay bastantes casos, y no solamente en RI. Sí. Toda la facultad hay bastantes personas que vienen de distintas comunidades que necesitan apoyo no solamente económico, sino también psicológico, y hablamos de esta parte en donde la facultad tiene que tener también este apoyo de decir, ok, contamos con centros de apoyo psicológico, porque el estar acá es complicado, no solamente como en el tema de académica, o sea, el desarrollo académico está, ¿no? Tanto como ingeniería, ciencias sociales, en caso pedagogía, pero creo que sí se debe de crear estos espacios en donde los grupos tanto indígenas como marginados puedan tener este espacio de expresar tanto su cultura, su arte, sus tradiciones, y que sea visible, y que se crea una identidad dentro de nuestra facultad. Una lengua dominante. Es decir, por ejemplo, una persona que es de una comunidad habla una lengua. Al estar hablando su lengua y al estar en contacto con su comunidad, va a llegar un punto en el que tiene que aprender forzosamente el español para poder acceder ya sea a una educación diferente, a acceder al trabajo o incluso a salud. Entonces, ¿cómo ves esta perspectiva de que las personas que tengan que aprender el español para poder acceder a ciertas oportunidades? Claro, es muy notorio, tan solo en el caso de mis abuelas, tanto materna, paterna, ambas han tenido que aprender el español para acceder a información que debería ser de libre acceso para todos, ¿no? En el caso de la salud, mis abuelas tienen que hacer trámites en español. Sí. Cuestión que si no es con una persona acompañante, no podrían hacerlo. Entonces, sí se ha visto muy limitado y sobre todo, como dices, dominado por el español. El crear, como por ejemplo, te comentaba, la situación de mis abuelas, siempre tiene que ser o una persona acompañante que hable el español, o no podría hacer los trámites. Es muy notorio eso, pero creo que a través de ese tiempo, y nosotros como jóvenes que nacimos como con el español ya más arraigado, se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido invisibilizando ese dominio que tiene el español sobre las lenguas indígenas. Pero sí se debe de trabajar en esos espacios, y más porque existen comunidades que relativamente es muy poco el español. En el caso de mi comunidad hay espacios, digamos,
pequeños pueblos del municipio en sus alrededores que totalmente hablan el otomí o el tepehua. Entonces estos espacios tienen que ser seguros y tienen que ser eficaces al poder hacer estos trámites. Entonces, al hecho de que una persona que no habla el español y al momento de realizar como ciertos trámites como lo mencionas, incluso llega como a enfrentarse a problemas de injusticia, ¿no? Exacto. Porque muchas veces hemos visto, o sea, como han salido noticias en el que las personas, por ejemplo, muchas personas que llegan como a ir a la cárcel, pues son personas que no pueden defenderse precisamente porque hablan una lengua originaria. Exacto. Y no hay personas que les traduzcan o como tal les permitan como conocer la información que se está tratando en su caso. Y se crea una dependencia, dependencia de decir, si yo hablo una lengua indígena, es necesario que yo tenga a alguien que hable español para poder defenderme o enfrentarme al contexto, cualquier contexto, tanto como en salud, educación, etc. Y creo que ha sido más con la de mi papá, porque como te comentaba, crecí en Huehuetla, que es como en donde se habla el tepehua. Sin embargo, como a 20 minutos, 30 minutos, hay una comunidad que se llama San Antonio. En San Antonio se habla solamente el otomí. Entonces, como que es una división de muy poco tiempo. O sea, de que te haces 20 minutos, 30 minutos. Y en Huehuetla se habla otomí, en San Antonio. En Huehuetla se habla tepehua, en San Antonio otomí. Entonces, como que sí ha influido bastante en donde he estado. Porque sí, tan solo como el ir con mi abuela cuando vivían en Huehuetla, y comer con ella, estar haciendo actividades básicas con ella, tan solo limpiar, tomar café, era tratar de comunicarme en tepehua. Entonces sí ha sido más como con la parte de la lengua de mi papá, para que, pues sí, por el contexto en el que he crecido. ¿Sí? ¿Me las podrías mencionar? Me da pena, pero sí. Por ejemplo, para pedir café tienes que decir Oshiutu Kapen, que es básicamente como, ¿quieres café? Para decir gracias es Sanch. ¿Sanch? Ajá, exacto. Para decir, no, gracias es Laila Tiu. Y el saludo es Sanch, hola. Y por ejemplo, para decir abuela es Kinana. Kinana es abuelita. Y algunas otras palabras, pero ya me dio pena. Sí, no, pues al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que es la primera vez que escucho. Sí. Ajá. Entonces, pues agradezco mucho tu participación. Gracias. Y la verdad es que tu entrevista nos va a servir mucho. Y pues, ¿me podrías repetir tu nombre y la licenciatura? Sí, yo soy César Gutiérrez, estudiante de Relaciones Internacionales de 5º semestre en Aragón. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo estoy gritando de saludos. Ya quedó. Okay. Hoy mientras estábamos editando el video, también tenemos que hacer una actualización, y es que desafortunadamente ya no pudimos trabajar en el proyecto COI que teníamos planeado desde el inicio del semestre con el profesor Carrillo. Esto se debe a que, realmente no conocemos el por qué ya no se comunicaron con nosotros, pero siento que se debe más como a una cuestión de profesores y organización interna. Entonces, pues, descartamos esa idea y nosotros ya hicimos las entrevistas de manera personal. Sí. ¿Algo que decir, Mirek? ¿No? Y pues ya. Así la situación mientras estamos editando el video, ¿verdad? Efectivamente.